Me gustan mucho las películas de miedo, y entre más miedo me provoquen, más me gustan. Y está claro que no soy el único. Somos legión, porque somos muchos los que acudimos a las salas de cine o a las plataformas de streaming en búsqueda de escenas que nos hagan sentir angustia, asco y terror. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos gusta ver películas que nos hacen experimentar emociones que normalmente evitaríamos? ¿Por qué nos exponemos voluntariamente a una emoción dolorosa como lo es el miedo? ¿Se trata de puro masoquismo o acaso hay algo más? En este video pretendo analizar por qué a ciertos seres humanos como yo nos gusta ver películas de miedo. Comenzamos. ¿Por qué las historias falsas nos hacen experimentar un miedo real? Antes de analizar el por qué nos gusta ver películas de miedo, creo que es interesante analizar el por qué nos dan miedo esas películas. Y es que aquí no estamos hablando de documentales, que también hay documentales que dan mucho miedo. Pero en este video lo que estamos abordando son ficciones producidas por guionistas, equipos de maquillaje, actores, equipos de efectos especiales, etc. Sabemos que lo que estamos viendo es falso, pero el miedo que sentimos es real. ¿Por qué? Para abordar esa cuestión, creo que nos serviría dividir lo que hasta ahora he llamado películas de miedo en dos categorías: películas de terror y películas de horror. Las películas de terror serían películas donde asesinos, psicópatas y sádicos causan un enorme sufrimiento a sus víctimas con sus actos atroces. Y las películas de horror serían aquellas en las que los causantes de esos sufrimientos no son seres humanos, sino monstruos. Cuando hablamos de películas de horror, estamos hablando de vampiros, de hombres lobo, de brujas, de demonios, de fantasmas. También podríamos estar hablando de un monstruo alienígena, de un zombie o de un animal con una mutación, como Godzilla. La diferencia reside en quién está causando el sufrimiento. Si la respuesta es un ser humano, entonces estamos hablando de película de terror. Y si lo que está causando el sufrimiento no es humano, estamos hablando de una película de horror. Y en las películas de terror, las películas de asesinos, de psicópatas, de sádicos, sabemos que lo que estamos viendo en pantalla es una ficción, pero al mismo tiempo sabemos que hay una pequeña probabilidad de que nos podamos topar con ellos en la realidad. Toco madera. Sabemos que en la vida real hay asesinos, hay psicópatas, hay sádicos que disfrutan con el sufrimiento de los demás. Y creo que eso por sí mismo es suficiente para hacernos sentir miedo. Pero ¿qué pasa entonces con las películas de horror? Si bien tiene sentido tenerle miedo a los asesinos, a los psicópatas y a los sádicos, ¿qué tan probable es que nos encontremos en la vida real con un hombre lobo, con un zombie o con un vampiro? ¿Por qué si sabemos que los monstruos que vemos en pantalla son seres de fantasía, aún así el miedo que sentimos sigue siendo real? El filósofo estadounidense Noel Carroll afirma en su libro The Philosophy of Horror que para que algo nos provoque miedo no es requisito que creamos en su existencia. Basta con que pensemos en algo que represente una amenaza para nuestras vidas para que sintamos miedo. No es necesario que creamos en su existencia. Lo único necesario es que pensemos en ello. De acuerdo a esta idea, no es necesario que alguien crea en la existencia de los vampiros para que sienta miedo cuando piensa en ellos. Imagina tener que enfrentarte a una entidad que es prácticamente imposible de matar, que posee la fuerza necesaria para quebrarte todos los huesos del cuerpo, una velocidad que hace imposible que puedas escapar de su ataque, afilados colmillos y una insaciable sed de sangre. Profundizar en ese pensamiento creo que basta para acelerar, aunque sea un poquito, nuestra frecuencia cardíaca. Y si a ese pensamiento le agregamos una imagen horrorosa y los sonidos chocantes que el cine de terror suele ofrecer, tenemos los ingredientes necesarios para producir miedo en la audiencia. Pero si esta explicación no te resultara completamente convincente, creo que además hay otras 3 grandes razones por las cuales los monstruos ficticios nos provocan un miedo real. Y la primera de estas razones
es que los monstruos nos hacen pensar en que hay cosas que exceden los márgenes de seguridad que nos ofrece la ciencia. A partir de la revolución científica, la humanidad ha adquirido cierta confianza en que la ciencia, tan poderosa como es, puede explicar cualquier fenómeno, puede develar cualquier misterio. Tenemos además la esperanza de que algún día en el futuro la ciencia sea capaz de acabar con cualquier cosa que represente una amenaza para el bienestar humano. Y las películas de horror, descaradas como son, lo que hacen es presentarnos a entidades que escapan a cualquier explicación científica. Demonios, vampiros, brujas, amenazas que no pueden ser combatidas a través de la ciencia. Un ejemplo de este punto lo podríamos encontrar en la película del Exorcista, en el cual somos testigos de cómo una niña es víctima de una posesión demoníaca. Sin embargo, su madre, una mujer atea, de pensamiento totalmente racional, científico, piensa inicialmente que el malestar de su hija se puede deber a un trastorno fisiológico. Y gran parte de la película, prácticamente la mitad, vemos cómo la niña es evaluada por múltiples profesionales de la salud, personas apegadas al método científico, y sometida a evaluaciones médicas apegadas al método científico. Sin embargo, vamos a observar cómo poco a poco la madre cae en cuenta de que aquello que aqueja a su hija no puede ser explicado a través de la ciencia. La ciencia tal vez sea lo mejor que tenemos los seres humanos para entender la realidad. Y por lo tanto, una amenaza que no pueda ser combatida por medios científicos nos hace sentir temerosos e impotentes. Pero no todos los monstruos de las películas de horror escapan a la explicación científica. De hecho, hay varios de ellos que son producto de la actividad científica negligente, y esa es la segunda razón por la cual los monstruos ficticios nos producen un miedo real, porque nos hacen pensar en las consecuencias catastróficas del mal uso de la ciencia. El monstruo de la famosa novela de Mary Shelley es creado en un experimento científico por el Dr. Victor Frankenstein, un hombre obsesionado con la idea de crear vida a partir de materia inanimada. Sin embargo, cuando su experimento tiene éxito y la criatura obtiene vida, el doctor se horroriza de su creación y huye de ella. Otro ejemplo lo tenemos en Godzilla, una criatura prehistórica que inicialmente vive en un reposo absoluto, vive en total tranquilidad y paz, hasta que la radiación de unas bombas nucleares lo hacen mutar y salir de su profundo sueño para ir a destruir la ciudad de Tokio. Muchos monstruos nos dan miedo porque nos hacen pensar en las terribles consecuencias que se podrían dar si el ser humano rompe con la armonía de la naturaleza en su búsqueda por avances científicos. Y la tercera razón de que los monstruos ficticios nos produzcan un miedo real es que si bien los monstruos son una fantasía, lo que representan es terriblemente real. Sabemos que Godzilla no es real, pero las armas nucleares siguen siendo un peligro latente para toda la humanidad. En la película de 2014, El Babadook, una entidad maligna comienza a acechar a una joven viuda y a su hijo. Sin embargo, conforme se desarrolla la película, podemos entender cómo esa entidad maligna es la personificación del trauma de la joven madre al haber perdido de forma repentina a su marido, y el estar atrapada en esa espiral de dolor representa una amenaza no solo a su bienestar personal, sino también a la seguridad de su hijo. El Babadook, como Godzilla, no es real, pero la depresión y la amargura por la pérdida de un ser querido, eso es un peligro latente para cualquiera de nosotros. Habiendo entendido por qué las ficciones pueden ocasionarnos un miedo real, podemos continuar con la pregunta inicial de este video. ¿Por qué nos exponemos voluntariamente al miedo que nos producen las películas de terror y de horror? Al exponernos a una película de miedo, podemos experimentar oleadas de adrenalina que para muchos es una situación gratificante, y esta sería la razón más fisiológica. Pero yo creo que además hay otras dos razones un poco más psicológicas por las cuales nos gusta experimentar el miedo que nos provocan las películas de terror y horror.
Y la primera de ellas es la búsqueda de aprendizaje. Sí, es muy probable que la razón por la cual nos gusta ver películas de terror sea por aprender. En el caso de las películas de terror, queremos aprender sobre psicópatas, asesinos y sádicos. Probablemente queremos aprender cómo piensan, cómo acechan a sus víctimas y cómo identificarlos. Ya sea verdadero o falso, podríamos creer que este conocimiento nos podría ayudar si nos topáramos en la vida real con una persona así. El miedo podría ser un precio a pagar por un tutorial sobre cómo evitar o afrontar a psicópatas y sádicos. Pero nuevamente, la complejidad se presenta en el horror, porque si bien las probabilidades de afrontar a un psicópata ya son bajas, pues las probabilidades de enfrentar a un vampiro o a un hombre lobo pues son prácticamente nulas. Por lo cual pienso que la segunda razón por la cual vemos películas de miedo es para desensibilizarnos. Si bien sabemos que los monstruos no existen, las características que presentan esos monstruos sí podríamos enfrentarlas en otros seres o situaciones de la vida real. En la naturaleza existen otros seres que tienen colmillos tan afilados como los de Drácula y garras tan afiladas como las de un hombre lobo. Entonces es probable que busquemos ver colmillos y garras en la pantalla para que si nos topamos con ellos en la vida real, el miedo no nos haga desmayar. Además, creo que no solo queremos perder la sensibilidad ante estímulos amenazantes, sino que también queremos perder la sensibilidad ante estímulos repugnantes. Muchos de los monstruos de las películas de horror son viscosos, son sucios, son en general bastante repugnantes. Y al exponernos a su imagen en la seguridad de una sala de cine o de nuestra sala, pues lo que buscamos es perder la sensibilidad ante esos estímulos. Ver películas de terror podría servirnos como una forma de perder sensibilidad ante estímulos que de presentarse en la vida real nos podrían choquear. Pienso que al ver una película de miedo, lo que queremos es experimentar pequeñas dosis de terror y asco. Muy probablemente lo que queremos es fortalecer la piel, fortalecer el carácter, para que si nos enfrentamos algún día a esos estímulos en la vida real, estos estímulos no nos rebasen, no nos paralicen. Una investigación cuyos resultados presentan una idea similar es la que dirigió el profesor de literatura y medios Matthias Classen durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus. Dicha investigación tenía como propósito saber si los fanáticos de las películas de miedo tenían una ventaja sobre los no fanáticos en términos de resiliencia psicológica. Y efectivamente, encontraron que aquellas personas que habían visto muchas películas de terror reportaban tener menos angustia psicológica en respuesta al confinamiento por la pandemia, en comparación con aquellos que no habían visto muchas películas de terror. Al parecer, entre más películas de terror vemos, menos angustiados nos sentimos por la realidad. En particular, los fanáticos de las películas de zombies y de invasiones alienígenas fueron los que reportaron sentirse menos abrumados por las consecuencias de la pandemia. Me uno a la conclusión de que las películas de terror y de horror pueden funcionar como vacunas contra los horrores del mundo real y que nos pueden ayudar a mejorar nuestras habilidades de afrontamiento y resiliencia. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete y dime en los comentarios cuál es tu película favorita de terror. A mí, por ejemplo, me gustan las películas que involucran a demonios y posesiones demoníacas. Películas como El Exorcista, la primera del Conjuro y Siniestro. Al día de hoy me declaro agnóstico, pero cada que veo estas películas siento la necesidad de rezar un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Aprovecho para agradecer a mis mecenas y miembros del canal que hacen posible este proyecto de divulgación. Mi enorme y sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao.